comenzar nuestra sesión del día de hoy. Veamos, aquí. Hoy día vamos a continuar con nuestra sesión de Física 1. A ver, por acá. Bueno, había quedado pendiente el problema. Yo supongo que ya lo han desarrollado porque solamente habían dos que habían cumplido con la especificación y tenían que enviar su video. Eso ya después lo vamos a ver. Ahora, aquí nos habíamos quedado viendo las condiciones de equilibrio relacional, ¿correcto? Ahora, como recordarás, cuando hablamos del equilibrio de partícula, entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas debe ser nula. A ver, un momentito, voy a poner acá el cursor attention. Ahí está. Un momento. Ahí está. ¿Bien? Listo. Entonces, habíamos indicado, acá, de que en este caso, todo lo que corresponde a fuerza era descrito a partir de Newton, ¿no? Newton y sus famosas tres leyes, ¿no? Desde de ahí, ¿qué podíamos deducir? De que en este caso, cuando hablábamos pues de Newton y sus famosas tres leyes, habíamos indicado en este caso de que aquí íbamos a realizar el diagrama de cuerpo libre y a partir de él íbamos a ver qué condiciones cumplían las fuerzas para mantenerse en equilibrio. Ahora, pero al margen de lo que ya era la fuerza, y obviamente el estado de movimiento, que ya lo vimos hace buen tiempo, por aquí, habíamos dicho que acá, cuando hablamos de estado de movimiento, era aquella posición que tenía el cuerpo, que estaba definida a partir de su velocidad y quedaba cuantificada matemáticamente mediante la cantidad de movimiento vectorial. ¿Bien? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿y este estado de movimiento se verá afectado en algún momento por alguna fuerza o no? Bueno, si decimos que la cantidad de movimiento que cuantifica el estado de movimiento de un cuerpo, en este caso, de manera traslacional, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la fuerza y del momento? ¿Qué hará la fuerza? A ver, ¿qué creen ustedes que hará? ¿Hará que el estado de Fuerza hace movimiento... Adelante, que adelante, adelante. hay aceleración en el cuerpo. Correcto. ¿Eso qué significa? Si hay aceleración, ¿qué pasa con el estado de Cambia movimiento? su velocidad cambia y el momento también. Correcto, correcto. Ahora, pregunta, ¿sería lo mismo aplicar una fuerza durante un segundo que durante 2 segundos? ¿O sería lo mismo aplicar la fuerza durante 1 metro que durante 2 metros? ¿Qué me dices? No, no sería lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no sería lo mismo aquí? Por ejemplo, aplicar la fuerza, vamos a suponer, uy, mucho, aquí. Por ejemplo, supongamos yo tengo el bloque, aplico la fuerza durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, de 1 segundo o 2 segundos o así. O la fuerza durante un desplazamiento, por ejemplo, de 1 metro en una orientación U, o durante, uy, perdón, una, un desplazamiento de 2 metros y así, ¿no? ¿En cuál de los casos habría mayor efecto por parte de la fuerza? ¿Qué me dirías? En el primero, profe, Y en el primero, solamente cuando hay tiempo y cuando hay desplazamiento, ¿no cambiaría el estado de movimiento? ¿Qué crees tú? no, sí también cambia. Ya, entonces, ¿qué puedes deducir de esos dos casos? Del caso A, cuando veo el efecto en el tiempo, y del caso B, cuando veo el efecto de la fuerza en el desplazamiento. ¿Qué puedes decir? No sabría explicarlo, profe. A ver.
Pregunta. Tú hace un momento dijiste, ¿la fuerza qué hace? Hace que el cuerpo se acelere o desacelere, Correcto, en cambiando general, cambia su velocidad. nada más. Ya. Si yo aplico fuerza, el cuerpo cambia de velocidad. Por ende, si cambia la velocidad, ¿qué puedo decir? Cambia de velocidad, ¿qué puede pasar? Cambia su cantidad de movimiento, ¿sí o no? Sí, Ya, pero al cambiar la cantidad de movimiento, cambia la velocidad. O sea, también puedo decir que cambia la rapidez. Si cambia la rapidez, ¿qué cambia? ¿Qué es esto? energía cinética. Energía que, correcto. O sea, ¿qué significa ello? Que la aplicación de una fuerza, ya sea en un intervalo de tiempo o en un desplazamiento, ¿qué genera? Cambio en la velocidad, ya sea vectorial o escalarmente. En general, cambia la velocidad, cambia el estado de movimiento. ¿Correcto? Sí, profe. Y ¿Se el, entendió? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Veamos. Ahora sí. Veamos lo siguiente. Entonces aquí, recordando, como ya hemos visto el efecto de la fuerza y el equilibrio, ahora vamos a recordar. ¿Qué hace una fuerza? Bueno, toda fuerza cambia el estado de movimiento. Si esta es la fuerza F, y acaso este movimiento sería esto, entonces F cambia el estado de movimiento, coma, entonces cambia la velocidad. Ahora, eso significa que cuando hablamos de la fuerza, en general, si va a cambiar la velocidad, puede cambiar en módulo, puede cambiarla en orientación. Entonces, simplemente digo por aquí, allá, como yo tengo la fuerza por acá, ¿qué puedo entender? Aquí, lo que podemos ver es de que aquí observamos que si el efecto de la fuerza lo acumulo, es decir, veo cómo actúa la fuerza durante un cierto intervalo de tiempo, ¿qué voy a ver? Allá. Entonces aquí, cuando actúa la fuerza, así, veo aquí esa fuerza. Y si el cuerpo ha seguido, por ejemplo, aquí, esa trayectoria, entonces, acá, podemos decir que esa fuerza estuvo aplicada durante un cierto intervalo de tiempo, en el cual el cuerpo realizó un desplazamiento. Ahí está. Tenemos ahí. Entonces, podemos ver aquí el efecto de la fuerza para ese intervalo de tiempo, donde estuvo aplicado. O podemos ver el efecto de la fuerza para ese desplazamiento. Entonces decimos aquí. Vamos a comenzar con la cuantificación de uno de ellos. En este caso, profesor, ¿con cuál comenzamos? Vamos a ver el efecto de la fuerza, en este caso,
durante una variación en su posición. El efecto acumulado, al efecto acumulado de la fuerza durante un intervalo de tiempo lo podemos cuantificar mediante el impulso. Ahí está. Por aquí. Entonces aquí, perdón, 7 es el impulso que tengo. En este caso, puedo decir lo siguiente. De acá, yo observo ¿qué podemos decir? El impulso, ¿cómo se va a definir? En este caso, chicos, se define matemáticamente el impulso como el impulso viene a ser así. El diferencial de impulso sería igual a la fuerza en un diferencial de tiempo. Así de esa manera. Esta es la ecuación diferencial para el impulso. O sea, en un diferencial de tiempo, se actúa una fuerza que produce un impulso. ¿Y qué es el impulso? Es el efecto acumulado de la fuerza en ese intervalo de tiempo. Muy bien. Ahora de aquí, la unidad es Newton segundo. Ahí está. De modo que, si es que yo tuviera gráficamente aquí, podría decir incluso, de acá, si esta expresión de la diferencial del impulso igual a la fuerza con la diferencial de tiempo que tengo, el impulso, acá integrando en ambos miembros, sería igual a integral de la fuerza diferencial de tiempo. ¿Desde dónde? Desde el instante inicial hasta un instante final. Correcto. Esta también es la ecuación para el impulso de la fuerza F en un intervalo de tiempo desde el instante inicial hasta el instante final. Muy bien. Desde aquí, impulso realizado por la fuerza F desde TI, o sea, el instante inicial, hasta el instante final. Bueno, ya ustedes a este nivel ya se dan cuenta que instante inicial es el instante donde se inicia el estudio, la descripción o el análisis del movimiento. Igual el instante final, ¿no? Correspondientemente. No vayan a decirme pues esta salvajada que uno escucha muchas veces en colegio o a nivel preuniversitario, ¿no? El instante inicial, es el instante donde comienza el movimiento. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. ¿Correcto? Bien. Ahora,
Entonces, cuando hablamos así del impulso de una sola fuerza, tendremos ello. Ahora, podemos decir aquí lo siguiente. En este caso, si partimos de ahí, podríamos decir igual, aquí, perdón, la unidad es Newton segundo y la gráfica de la fuerza versus el tiempo, ¿cómo sería? Acá fuerza y tiempo en segundos, ¿ya? Entonces, si yo tengo así una fuerza cualquiera, desde un instante inicial hasta un instante final, simplemente voy a hallar el impulso integrando desde el instante inicial hasta el instante final. Matemáticamente, ¿eso qué representa? Allá, representaría el área encerrada por esta gráfica. Así de esta manera. Sería el área desde el instante inicial hasta el instante final. Correcto. O sea, de aquí, el área encerrada por la gráfica por la gráfica, fuerza versus tiempo. Entonces, el área, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser este integral de la fuerza diferencial de t desde instante inicial hasta instante final. ¿Y esto qué viene a ser? El impulso realizado debido a la fuerza en dicho intervalo de tiempo. A eso. Tenemos ahí. Muy bien. Listo. Entonces de aquí, ¿qué podemos decir? En este caso, diríamos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Si este es el impulso, señores, podemos decir, allá, todo impulso entonces, ¿qué hace? Mide el efecto acumulado de la fuerza en un intervalo de tiempo. Ahora, esto es cuando la fuerza es variable. ¿Qué pasa cuando la fuerza es constante? Allá, si F fuera constante. Bueno, gráficamente, ¿qué significaría? Vamos a suponer acá que yo tengo esa trayectoria rectilínea para este bloque, o puede ser curvilínea también, por si acaso, no hay problema. Entonces, si yo tengo ello, por aquí, desde un instante inicial hasta un instante final, ¿qué podríamos decir? Entonces, aquí, si la fuerza F constante estuvo aplicada desde aquí, continuó por aquí y continuó por acá, así, desde un instante inicial hasta un instante final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Desde aquí hasta acá estuvo aplicada la fuerza. Si yo hiciera la gráfica de la fuerza respecto al tiempo, a esto, ¿qué puedo observar? En este caso, podemos decir lo siguiente. Aquí, si hacemos la gráfica para la fuerza con respecto al tiempo,
desde este instante inicial hasta este instante final, ¿cómo sería la fuerza? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Una recta, ¿sí? Paralela al eje del tiempo. ¿Por qué? Porque es constante, profe. ¿Listo? Ahí está. Ahora, si F es constante, entonces, señores, ¿qué hacemos? Allá, simple. Si la fuerza es constante, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El área encerrada por la gráfica, esta área, ¿qué me representa? Allá, esta área me va a representar, en este caso, dicho impulso. El área, desde el instante inicial hasta el instante final, ¿qué me representa? El impulso. O sea, por aquí, esto sería fuerza, que es una constante, y prácticamente esto que es el intervalo de tiempo, ¿sí? Del TT como instante final menos instante inicial. Ahora de aquí, profesor, ¿qué puedo observar acá? En este caso, puedo hacer lo siguiente. En este caso, puedo observar de que aquí podemos decir de que si hablamos del área encerrada por la gráfica, área encerrada por la gráfica, fuerza versus tiempo, la integral, desde el instante inicial hasta el instante final de la fuerza diferencial de T. Y esto debe ser igual a ¿qué? A F integral desde el instante inicial, instante final, diferencial de T. ¿Y esto qué es igual? A la fuerza por instante final menos instante inicial. ¿Y esto qué es igual? En este caso, fuerza por intervalo de tiempo. Correcto. Eso es lo que observamos. Lo voy a poner acá abajo para que no haga espacio. ¿Bien? Pero, profesor, ¿y eso de ahí qué significa? Allá, esto de acá. Así, por el intervalo de tiempo. Ahí está. Entonces, de acá, ¿qué decimos? Si esto sería fuerza por intervalo de tiempo, de acá, ¿qué es lo que tenemos? De acá, digo, bueno, eso sería el área, base por altura. Perdón. Entonces, puedo decir que esa fuerza, aquí, que está actuando sobre el cuerpo, va a producir un efecto acumulado de sí mismo. Ahora, profesor, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, quisiera, aquí, sobre el cuerpo, ya no solamente una fuerza, porque acá hemos analizado el efecto de una sola fuerza en un intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de una hubieran más de una fuerza? Entonces, aquí, veamos lo siguiente. Allá, antes de pasar, acá no te olvides que si la fuerza está a la derecha, el impulso de dicha fuerza también debe tener la misma orientación. ¿Qué significa, profesor? De que aquí el impulso realizado por dicha fuerza tiene la misma orientación de la fuerza. Así es. O sea, el impulso y la fuerza que lo está produciendo son paralelos. Correcto. Eso es lo que tenemos. Ahora, de aquí nos preguntamos, profesor, ¿y qué pasaría si es que en lugar de actuar solamente una, hubieran varias? Allá, por ejemplo, ahí, para una partícula. Recuerden, hablamos de partícula porque solo nos interesa la traslación. Por ejemplo, así. Y ese cuerpo
Supongamos que va así. Desde el instante inicial hasta el instante final. Ahí está. Muy bien. Entonces, si va hasta el instante final, ¿qué podemos decir? En este caso, aquí, al inicio y por aquí, al final. Si sobre la partícula estuvieran aplicadas, por ejemplo, una fuerza F1, una fuerza F2, y así sucesivamente hasta una enésima fuerza. Ahí está. Desde aquí, ¿de qué hablamos? ¿Ya? Aquí, lo que vamos a indicar es lo siguiente. Para todas esas fuerzas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Allá? Entonces, por el principio de superposición, ¿qué es el principio de superposición, profesor? Lo mismo que hemos visto en Newton, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa cuando actúan varias fuerzas sobre la partícula? A ver, hazme recordar cómo era. A ver, ¿qué era el principio de superposición, chicos? Señores, bueno, veo que no participan, chicos, ¿no? A ver, y esto ya lo hemos hecho. Ustedes ni con virtual ni con presencial, chicos. A ver, por ejemplo, ¿qué era el principio de superposición? Esto lo vimos en segunda ley de Newton y está grabado. ¿Hola? Bueno, señores, ya, listo. Que no recuerdan, bueno, para no perder el tiempo, sigamos avanzando. Mira, por el principio de superposición, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, de que aquí el impulso constante, que es el impulso total que se va a producir por cada una de las fuerzas, que van a producir un efecto acumulado en el cuerpo durante ese intervalo de tiempo, desde el instante inicial hasta el instante final. Entonces ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que observamos? Que el impulso resultante, señores, será igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los impulsos producidos por cada una de las fuerzas, desde la primera hasta la enésima. ¿Correcto? Muy bien. Entonces por aquí tenemos lo siguiente. Digan, ahí está.
¿Qué podemos decir entonces? Por el principio de superposición estamos viendo que ese efecto individual, independiente y simultáneo que produce la fuerza 1 hasta la enésima fuerza de forma acumulada durante este intervalo de tiempo, viene a ser pues ese impulso resultante. Pero, profesor, ese impulso resultante, ¿cómo lo puedo ver? Mira, vamos a hacerlo en la otra, en la siguiente carilla. Mira, el impulso resultante, ¿cómo lo puedo ver? El impulso resultante lo voy a ver así. El impulso de F1 más el impulso de F2 más, y así sucesivamente, el impulso de la enésima fuerza. Ahí está. Entonces de aquí tengo. ¿Cómo sería esto, profesor? El impulso resultante para dicho intervalo de tiempo sería una integral desde el instante inicial al instante final. ¿De quién? De la fuerza 1 diferencial de t más la integral desde el instante inicial al instante final de la fuerza 2 diferencial de t más, bueno, así sucesivamente hasta la integral desde el instante inicial hasta el instante final de la enésima fuerza en el mismo diferencial de tiempo. Ahí está. Entonces, creo que aquí, de las propiedades que usted ya conoce, las integrales, hace buen tiempo, usted dice que la integral, aquí, en el segundo miembro, la puede escribir así, desde el instante inicial al instante final, ¿de quién? De F1 más F2 más F sub n. Todo esto con la diferencial de t. Pero, señores, ¿qué cosa es esto? De lo que ya hemos visto. ¿Qué es esto? La sumatoria de fuerzas desde la primera hasta la enésima. Pero, profesor, ¿qué cosa es esto? Por el principio de superposición que hemos visto en la segunda ley, la fuerza resultante. Desde aquí se deduce que el impulso resultante sería igual a la integral del instante inicial hasta el instante final de la fuerza resultante con la diferencial de tiempo. Así de esa manera. En pocas palabras, aquí, ¿qué cosa sería fuerza resultante, diferencial de tiempo, integrado desde el instante inicial al instante final? Ah, ya, profesor, esto sería el impulso, ¿para quién? Para la fuerza resultante, ¿correcto? A este. ¿Listo? ¿Se acabó? Se acabó el problema. Entonces de aquí, perdón, ¿qué es lo que tenemos? De aquí podemos decir que el impulso de la fuerza resultante sería igual a ¿qué? Al impulso resultante, ¿correcto? Pero también podemos decir acá, de la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton que hemos visto ya la semana anterior, que sabemos que la aceleración que se produce en un cuerpo, debido a varias fuerzas, por el principio de superposición, ¿a qué era igual? A la sumatoria de fuerzas. Esto sobre la masa. O sea, profesor, si esta es la sumatoria de fuerzas, esto sería pues la fuerza resultante sobre la masa. Ahí está. Si tengo esto, entonces, ¿qué puedo decir? De que el impulso resultante
¿A qué debe ser igual? A una integral desde el instante inicial al instante final. ¿De quién? Masa, aceleración, diferencial de t. Pero, profesor, de aquí sabemos nosotros lo siguiente. Mire, la masa es una constante. Sale desde el instante inicial al instante final. ¿De qué? De la aceleración diferencial de t. Pero, profesor, de la cinemática, recuerde lo siguiente. La aceleración, ¿a qué es igual? A diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo. No me vayan a leer derivada de velocidad sobre derivada de tiempo. Bueno, para un alumno de primer ciclo, pero primer ciclo, se puede entender, ¿no? Pero ya usted que está en cuarto ciclo, bueno, no creo que suceda, pero igual le hago la observación. Desde aquí, la aceleración con la diferencial de tiempo será igual a ¿qué? A la diferencial de velocidad, ¿correcto? Entonces, esto aquí lo reemplazamos. Entonces, mire acá, tenemos lo siguiente. Este impulso resultante, ¿a qué va a ser igual? Allá, esto sería la masa por la integral de este. Como aquí voy a cambiar de variable, porque acá es aceleración y diferencial de tiempo. En cambio aquí es diferencial de velocidad. Les digo, ahora tengo la diferencial de velocidad. He hecho el cambio de variable, y como tú ya sabes, esto sería desde el instante inicial, donde hay velocidad inicial. Aquí cambié de variable desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. ¿Listo? Y bueno, por el teorema fundamental del cálculo, esto hay que ser igual a la masa con velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Y de aquí, el impulso resultante, ¿a qué debe ser igual? Masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial. ¿Pero qué cosa es masa, velocidad final y masa, velocidad inicial? A ver, ¿qué? Momento, profe. Diferencial de cantidad de Momento. movimiento. ¿Cómo que diferencial? Oye, no seas abusivo. Diferencial es esto. Y esto es otra cosa. ¿Qué es? ¿Diferencial o variación? Variación del momento. Correcto. Variación del momento lineal. Correcto. Cuando tú me dices diferencial, yo lo entiendo así. No, no es que yo lo entienda, así está en los libros, ¿no? Bueno, a menos que tú, pues con años de investigación, seas pues una eminencia en la matemática y saques tu nueva terminología que tiene que tener una justificación, ahí sí, caballero, pues, hasta los de la uni tenemos que respetar pues la bibliografía a nivel mundial, pero no me van a venir pues con términos nuevos, tengan cuidado. Cuando ya usted formalice algo en matemática, en química, en física, o en cualquier ciencia, entonces usted sí, pues tiene la autoridad para cambiar esa terminología. Mientras no, tenemos que seguir manejando la misma terminología. Así que tener cuidado, ¿ya? Bien, listo. Entonces, disculpen, vamos a apagar esto. Ya, entonces de aquí podemos observar de que en este caso, muy bien, aquí por ejemplo, esto en el segundo miembro, como ya lo viste, viene a ser la variación o el cambio. ¿De quién? De la cantidad de movimiento. Vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Vamos a hacer ahora aquí, como usted diría, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Bueno, la matemática es recontra fría, si te has dado cuenta. Acá que integra, que suma, que tanta cosa. Démosle vida a esto. A ver, ¿qué decía la primera ley de Newton? A ver, vamos a pedirle una dama. Los caballeros están participando. Vamos a ver una dama, una dama. A ver.
una dama, Christopher, César, Ismael, no está. A ver, voy a buscar aquí en toda la lista. A ver, Sergio, Giovanni. Ahí está, Jimena Lucía, o bueno, Ximena. Ximena Lucía Quispe, Tenorio. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ximena? Ximena, una consultita. ¿Qué decía la primera ley de Newton? Que bueno, ya hemos visto por acá, ¿no? Hace rato. ¿Qué nos decía? ¿Te acuerdas? A ver, revisa tus apuntes. Se supone que están haciendo su cuaderno, obviamente, ¿no? Ahora es virtual, yo... Somos... Profesor, Adelante, adelante. la primera ley de Newton se trata más de que un cuerpo se mantiene en reposo si es que no es alterado por una fuerza, Correcto, es y decir, por el contrario generaría movimiento si es que estaría siendo alterado por una fuerza. ya en conclusión, si hablamos del estado de movimiento, ponle a esas dos frases que me has dado, que es correcto, por si acaso es correcto, añádele la expresión estado de movimiento, que es lo con lo que hemos iniciado el día de hoy, ¿te acuerdas? ¿Qué hacía la fuerza? Cambiaba el estado de movimiento, entonces cambiaba la velocidad, ¿cierto? Esa ha sido la premisa de hoy día. Entonces lo que quiero que me digas es la misma frase que tú acabas de decirme, pero trata de incluir esa frase, estado de movimiento. A ver. Ah, Adelante, adelante, en Simón. todo caso sería un cuerpo va a mantener su estado de movimiento si es que no es alterado por una fuerza. Ya, entonces, ¿qué haría una fuerza o un conjunto de ellas? Cambiaría su estado de movimiento. Correcto. A ver, ahora vuelve a decirme la primera ley de Newton con lo último que me has dicho y con lo anterior. Nada más. Las dos últimas frases que mencionaste. La primera ley de Newton. A ver, un cuerpo se mantiene en reposo o en velocidad constante a menos que la fuerza cambie su estado de movimiento. Correcto. En pocas palabras, ¿qué haría una fuerza, mi estimada Ximena? Cambia el estado de movimiento. Y varias fuerzas que harían. ¿Lo mismo? Correcto. Simple. Si te das cuenta, aquí sigo jugando con la primera ley de Newton. Acá, esta es la primera ley de Newton al final. ¿Qué estoy viendo? Como dice Ximena, mira, profesor, si yo tengo una fuerza, cambia el estado de movimiento. Si tengo N fuerzas, las N fuerzas contribuyen al cambio en el estado de movimiento. Cada una de ellas con su efecto individual, independiente y simultáneo sobre la partícula. Y a eso le llamamos principio de superposición. De modo que ese impulso resultante lo que va a hacer es cambiar ese estado de movimiento, ¿correcto? Y al cambiar ese estado de movimiento, ¿qué digo? Allá, en este caso, cuando hay un cambio en el estado de movimiento, acá puedo observar lo siguiente. En este caso, puedo decir, allá, si cambia este estado de movimiento, cambia el momento lineal, cambia la cantidad de movimiento, ¿correcto? Y esto es la llamada primera ley de Newton. Mejor dicho, ni nos hemos alejado de Newton, seguimos viéndolo a Newton, por si acaso. No vayan a pensar, bueno, la idea, disculpen el término, ridícula, que a muchos estudiantes he escuchado. Profesor, ya estamos en impulso, ¿para qué Michi hablamos de Newton? Cuando en verdad, si es que usted revisa a conciencia cualquier libro, a nivel superior o a nivel pre, ¿no? Bueno, a nivel pre no lo he visto tanto, a nivel superior sí. A nivel superior, uno se da cuenta que en sí las tres leyes de Newton van a regir toda esta parte hasta incluso termodinámica. ¿Por qué? Porque el comportamiento del gas ideal se explica en términos clásicos, es decir, en términos de Newton.
Profesor, ¿y eso por qué? Porque, señores, la mecánica de Newton, gracias al aporte de Leibniz, que contribuyó con el cálculo infinitesimal, o lo que tú dirías las diferenciales, entonces, gracias a eso, es que hoy en día es bien sencillo jugar la matemática con la física, o la química también, que su profesor hará lo mismo en química. No vayan a pensar que las integrales, las diferenciales son propias de la física, de la matemática, no. La química también tiene su mundo maravilloso de diferenciales, y es hermoso, por si acaso. Por los pocos cursos que yo llevo en química, la especialidad en ingeniería, o también en física misma, es bonito, es bonito. Entonces tenemos que darnos cuenta de esa valoración, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Entonces por aquí, tenemos lo siguiente. Si yo ya tengo este impulso resultante, como esta variación de la cantidad de movimiento, ¿qué digo? Allá, de aquí, ese impulso resultante sería la variación en la cantidad de movimiento. Entonces por aquí tenemos a este. Entonces siempre que tenga todo un conjunto de fuerzas, va a variar la cantidad de movimiento del cuerpo. Ahí está. ¿Bien? Eso es lo que tenemos, señores. ¿Bien? Y bueno, la cantidad de movimiento, como ya lo hemos visto, va a ser aquella en la cual vamos a hablar de una cuantificación o una medida que cuantifica el estado de movimiento. Esa es la cantidad de movimiento. ¿Bien? Entonces, por aquí, al final, tenemos lo siguiente. ¿Qué indicaría esta última expresión matemáticamente? Si yo tengo un cuerpo cualquiera, avanzando así, desde un instante inicial hasta un instante final, ¿qué podemos decir? De que acá hay una velocidad inicial, aquí hay una velocidad final, de modo que, en este caso, de acá, tenemos lo siguiente. Para este intervalo de tiempo, ¿qué podemos decir? Si es que aquí han estado aplicadas sobre el cuerpo n fuerzas, por ejemplo, la fuerza 1, así, por ejemplo, la fuerza 2, así, sucesivamente, 1, 2, 3, hasta la enésima fuerza. Ahí está. Entonces, si tenemos ello, y acá, ¿qué digo? Allá, en este caso, aquí, podemos decir, cantidad de movimiento inicial sería esta. Entonces, vectorialmente, lo que estamos diciendo es, aquí, vectorialmente, si nosotros tenemos la cantidad de movimiento inicial así, por aquí, esta cantidad de movimiento así, me indicaría un vector paralelo a la velocidad. Esta sería la cantidad de movimiento inicial, paralela a esta velocidad. Mientras que la cantidad de movimiento final, así, paralela a esta otra velocidad. Ahí está. Por acá se forma el vector cambio en la cantidad de movimiento de la partícula. Ahí está. Esta sería la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Pero esto, ¿qué cosa es? Este vector lo que te representa en sí es ese impulso resultante producido sobre dicha partícula. Y el responsable de que la cantidad de movimiento de la partícula cambie desde una cantidad de movimiento inicial hasta una cantidad de movimiento final. Muy bien, señores. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Adelante. Aló, aló, aló. Hola. Uy, ahora somos 28, habíamos 30. ¿Qué pasó? Se han ido, se han fugado. Bien, bueno. Ah, vino uno, vino uno.
Ya somos 29. Se le ha cortado el internet. A ver, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Adelante, adelante. Pregunten, por favor. Pregunten. Profesor, el Adelante. impulso es Sergio, disculpa. doctor. Disculpa, se te entrecorta. ¿No, no te escucho o soy yo? A ver, ¿me pueden confirmar? ¿Es el micrófono de Sergio o es el mío? Sí, compañero Sergio, profesor. El micrófono del Ah, compañero, ya. pues. El Ah, micrófono del ya. compañero. Gracias, Ismael. Excelente, Jan. A ver, vamos a ver. Sergio, a ver, trata de conectarte, si no por el celular, que tiene un poquito más de receptividad. Bueno, eso al menos me doy cuenta. Con mi red también, que a veces estaba flaqueando, me conectaba al celular y con el celular hablaba. No sé si puedes hacerlo, Sergio. O si no, mira, más fácil, manda tu pregunta. Ah, ahí está. Eso. Ah, ya, el vector impulso se puede graficar. El impulso lo estamos graficando como la variación de la cantidad de movimiento. Es igual que el impulso resultante. El impulso resultante no se puede graficar. ¿Por qué? Porque el impulso resultante viene a ser el que se obtiene a partir del principio de superposición. Pero lo que tú sí puedes graficar aquí, ¿qué cosa es? La cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tú tienes cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final, la cual solamente depende de este vector y de este vector. Cantidad de movimiento inicial, cantidad de movimiento final. Las dos son cantidades que se obtienen de manera independiente en el estado inicial y en el estado final. Pero lo que toca estar graficando es la variación de la cantidad de movimiento, que gráficamente represente el impulso resultante. Es muy diferente a decir, profesor, usted está graficando el impulso resultante. Cuidado, lo que yo estoy graficando es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que se puede medir. Recuerda, toda cantidad resultante nunca, y grábatelo bien, nunca se grafica. Lo que se grafica es cómo se puede obtener dicha cantidad resultante. ¿Cómo lo he obtenido? A partir de el principio de superposición de estas n fuerzas, ¿correcto? Tengan cuidado con eso. Igualito, por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, acá, aquí. Ay, perdón. Acá. ¿Se acuerdan? Esta fuerza resultante, ¿qué les dije? ¿Se puede graficar o no? La fuerza resultante se puede graficar en el diagrama de cuerpo libre, en cualquier diagrama de fuerzas. ¿Sí o no? No. No, muy bien, Ismael. Muy bien, Ian. No se puede graficar. Nunca, grábatelo bien, la fuerza resultante nunca se grafica. Que tú, que tú la encuentres como una suma vectorial es diferente. Pero que tú en el diagrama de cuerpo libre hagas aquí, vamos a suponer, exagerando, ya, en este gráfico, suponiendo, yo tengo aquí el cuerpo y digo, ah, ya, esta es la fuerza resultante. Esto es cerrado. Yo acá, en este gráfico, y mira la grabación para que te acuerdes, aquí, esto es equivalente a que, debido al principio de superposición, yo tengo esas n fuerzas representadas aquí, ¿viste? En este caso, a la fuerza resultante. Pero como un equivalente, ¿de quién? De la sumatoria de fuerzas. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Listo, excelente, Sergio. ¿Bien? ¿Alguna otra duda?
Muy bien. Listo. Ya que no hay más dudas, continuemos. Muy bien. Entonces, uy, perdón. Entonces aquí, nuevamente, indicamos lo siguiente, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es representar la variación de la cantidad de movimiento de la partícula, de una partícula. Entonces, eso, aquí, hemos visto que matemáticamente esa variación en la cantidad de movimiento es numéricamente igual al impulso resultante. Así de esa manera. Pero, cuidado, no vayas a decir, ah, ya, profesor, esta es la suma de impulsos, impulso aquí, impulso allá, y yo he sumado así, y tengo el impulso resultante. Vectorialmente lo puedes graficar, pero decir que ese impulso resultante está aquí aplicado, no, correcto. Por el principio de superposición se obtiene el impulso resultante. ¿Bien? Ahora sí. Muy bien, veamos entonces. Lo siguiente, a partir de ello, entonces ahora, vamos a ver aquí qué es lo que sucede para un conjunto, para un sistema de partículas. Por ejemplo, a ver, para un sistema de partículas, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, digo, aquí, la partícula de masa 1, la partícula de masa 2, y así sucesivamente. Esta con una velocidad v1, esta con una velocidad v2, y este aquí con una velocidad vn. Así. Entonces, en lugar de trabajar con todas ellas, lo que nosotros hacemos aquí es trabajar con quién. Todo esto se puede representar, escucha bien, se puede representar por una sola, denominada, en este caso, el centro de masa. El centro. Esta sería la masa que tiene el centro de masa. O sea, la masa del centro de masa será igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las masas que va a tener el sistema, desde la primera hasta la enésima. Y aquí, esta sería la velocidad del centro de masa. Entonces, de aquí, por ser equivalentes, acá podemos decir la cantidad de movimiento del sistema será igual a la masa de 1, velocidad de 1, masa de 2, velocidad 2, más masa de n, velocidad de n. Ahí está. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahora, de aquí, ¿qué digo? La cantidad de movimiento del centro de masa, a que es igual a la masa con la velocidad del centro de masa. Correcto. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo? De aquí, por ser equivalentes, la cantidad de movimiento que va a tener mi sistema debe ser igual a la cantidad de movimiento que va a tener el centro de masa. Entonces aquí, el centro de masa hay aquí, cuidado, esto sería masa
del centro de masa con la velocidad del centro de masa. Correcto. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Y a partir de ello, diremos lo siguiente. Aquí entonces podemos observar que si en este caso son equivalentes, estas dos, diríamos, esto sería la sumatoria de ¿qué? Desde la primera hasta la enésima de los productos masa, velocidad, y esto debe ser igual a la masa, el centro de masa, sumatoria de todas las masas desde la primera hasta la enésima con la velocidad del centro de masa. De la velocidad del centro de masa, aquí debe ser igual a la sumatoria desde la primera hasta la enésima de la masa, velocidad, entre la sumatoria desde la primera hasta la enésima de todas las masas. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, esa es la velocidad del centro de masa. Ahora, de aquí decimos, la velocidad del centro de masa, en este caso, si nosotros acá tenemos esta velocidad, pero vamos a considerar aquí que cada una de esas velocidades sea tomada para un mismo diferencial de tiempo. Por ejemplo, en un mismo diferencial de t. Es decir, tomo aquí mi sistema, acá, tomo mi sistema para un diferencial de tiempo y tengo aquí para mi centro de masa en el mismo diferencial de tiempo. ¿De qué es lo que tengo de aquí? Y acá observo lo siguiente. En este caso, de aquí, puedo observar de que acá, para ese diferencial de tiempo, tendría la velocidad del centro de masa con la diferencial de tiempo debe ser igual a la sumatoria desde la primera de las masas, aquí, hasta la enésima, ¿de quién? Aquí, como el diferencial de tiempo, aquí, estaría por acá, y obviamente el diferencial de tiempo es el mismo para todas las partículas y obviamente para todas las velocidades que tiene cada una de ellas. ¿Así? Profesor, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Mire acá, podemos observar lo siguiente. Si nosotros integrando, desde un instante inicial hasta un instante final, ¿qué digo de aquí? Bueno, si yo integro acá, desde el instante inicial hasta el instante final, ¿de quién? De la velocidad del centro de masa con la diferencial de t. Esto de aquí sería igual. Ya, yo lo voy a hacer para 2 o para 3 para que te des cuenta nada más. Tendríamos, mira, masa sale de la integral. Y acá diríamos, sería masa, vamos a poner masa de 1, ¿te parece? Para comenzar con la 1, con la partícula 1, masa 1, velocidad 1, diferencial de t, más, así sucesivamente, hasta la enésima, ¿no? Masa de n, velocidad de n, con la diferencial de t. Aquí, integral, desde el instante inicial hasta el instante final. Desde el instante inicial hasta el instante final. Ahí está. Pero profesor, ¿para qué sirve eso? Pues profe. Ah, ya, ok, tranquilo, ahorita te vas a dar cuenta. Y acá, suma, deja la sumatoria,
desde la primera de las masas hasta la enésima. Profesor, ¿esto de aquí qué cosa es? Esto sería el desplazamiento de el centro de masa. Debe ser igual a qué. Esto de acá, ¿a qué sería igual? Allá. Sería desplazamiento, y vamos a ponerlo así, ¿eh? Masa de 1, desplazamiento de R1, vamos a poner, más la masa 2 por el desplazamiento 2, así sucesivamente, hasta la masa enésima, perdón, por el desplazamiento enésimo, entre la sumatoria, desde los primeros hasta el enésimo valor de masa. Y esto lo puede escribir así, como el cambio de posición del centro de masa, igual a qué, a la sumatoria desde la primera hasta la enésima de las masas con su respectivo desplazamiento. Esto, así. Esto. Muy bien. Eso en cuanto a la integración para un diferencial de t. ¿Se entendió esta parte o hay alguna duda? Bien. Listo, ya que no hay dudas, continuamos. Desde aquí. Tenemos también para una derivada respecto al tiempo. Acá lo que hemos hecho, hemos colocado un diferencial de t para todas estas sumatorias, para todos los términos de la sumatoria, y ahora lo que vamos a hacer es derivar. Ahora, derivando esa misma expresión, derivando la velocidad del centro de masa. A ver, deriva. Si tú derivas, perdón, aquí, deriva esta velocidad. Bueno, lo voy a colocar aquí como un operador para que sepa ver. Derivada con respecto al tiempo de la velocidad del centro de masa. A este. Y esto de aquí, ¿a qué debe ser igual? ¿Ya? Diría, voy a derivar, ¿ya? Voy a tomar desde la primera, M1, ahora aquí, derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De la velocidad 1, más hasta la enésima, ahí está, ¿de quién? De la velocidad enésima. Entre, bueno, abajo no depende, es una constante, sigue igual. Ahí está. Entonces, señores, ¿qué obtenemos? Bueno, puedo hacerlo al ojo, ¿no? Esto sería la aceleración para el centro de masa, igual a qué. Bueno, en este caso sería igual a qué. Aquí, llega una sumatoria desde la primera hasta la enésima de masa
aceleración, que no es otra cosa que la fuerza que se aplica sobre dicha partícula. Ahí está. Y todo eso, de aquí, entre la sumatoria desde la primera hasta la enésima de las masas. ¿Muy bien? Eso es lo que tenemos. Ahí está. Entonces, de aquí, ¿qué tengo? Bueno, en este caso, digo lo siguiente. Si yo tengo esa relación, ¿qué cosa es M ahí? Eso sería la fuerza resultante que se aplicaría sobre cada partícula, ¿no? Ah, mira. O sea, cuando hay fuerzas, entonces ahí es donde va a haber aceleración. ¿Qué es eso? Segunda ley de Newton. Profesor, ¿seguimos con Newton? Ah, qué cargoso este tipo. Señores, es que toda la parte de la mecánica es prácticamente alabarlo, bendecirlo, vanagloriarlo a Newton. Así de simple. ¿Por qué? Porque esas tres leyes que ya vimos prácticamente se rigen en toda la mecánica. Y hasta ahorita te das cuenta que seguimos trabajando con Newton. Y ahora mira, entonces, cuando tengamos, ¿sí?, para el sistema, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo aquí, masa 1, masa 2, hasta la enésima. Acá que tengo la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad enésima. Entonces, si analizamos aquí, para este sistema, así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, en este caso, vamos a decir, un sistema aislado. Profesor, ¿qué significa un sistema aislado? Significa aquel en el cual no hay fuerza de parte externa. Profesor, no entiende. O sea, aquí, entre las partículas, solamente hay interacción entre ellas, ya sea por el impacto o de cualquier otro tipo. Si fueran, por ejemplo, partículas eléctricas, habría fuerza eléctrica. Perdón, que va a ser una fuerza, en este caso interna. Si fueran, por ejemplo, imanes, habría fuerza magnética, que va a ser una fuerza interna. Profesor, y si fueran masas, ahí hay fuerza gravitacional, que es pues semejante a la del peso. Y ahí es donde esa fuerza gravitacional va a ser, en este caso, la que produzca algún tipo de cambio. Le vamos a ver acá lo siguiente. Bien, un momentito, por favor, chicos, un minuto.
Muy bien, señores. Listo. Continuemos. Entonces, miren, si tenemos un sistema aislado, significa que la sumatoria de fuerzas externas, es nula. Correcto. Eso significa. Muy bien. Entonces, de aquí podemos observar lo siguiente. En este caso, de acá, podemos decir, allá, si la sumatoria de fuerzas es nula, ¿qué tenemos? En este caso, podemos observar de que aquí, en este caso, las fuerzas que van a actuar sobre cada partícula van a ser fuerzas ¿de qué tipo? Fuerzas internas, correcto. Entonces de aquí tenemos ahí. Acá entonces podemos decir lo siguiente. En este caso, de acá. Si nosotros observamos aquí, podemos decir, para dos partículas cualesquiera del sistema. Mira, voy a analizar solamente para dos, para que te des cuenta. Cualesquiera del sistema. Por ejemplo, una partícula MI y una partícula MJ, ¿no? Donde cualquiera de ellas dos están dentro del sistema. Ambas están dentro. ¿Bien? Les digo aquí, desde la primera partícula hasta la enésima, para cualquier par de ellas que se cumple. Bueno, por ejemplo aquí, esta sería una fuerza que hay entre ellas. Esta sería la fuerza de la partícula J sobre la partícula I. Esta sería la fuerza de la partícula I sobre J. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Entonces de aquí, ¿qué puedo decir? Allá. En este caso, de aquí, de la tercera ley de Newton, estas dos, ¿qué vienen a ser? Estas dos vienen a ser el par acción-reacción. Profe, ¿Newton de nuevo? Sí, Newton de nuevo. ¿Correcto? Vamos a ponerlo por arriba para hacerlo un poquito más junto acá. Esta sería la fuerza de la partícula I sobre la partícula J. ¿Bien? Entonces de aquí, ¿qué tengo? Este sería el par acción-reacción. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que tenemos. Entonces de ahí, ¿qué puedo observar? De ese par acción-reacción, puedo decir, en este caso, de que aquí la fuerza iésima sobre la jésima partícula sería la negativa de la fuerza jésima sobre la iésima partícula. ¿De dónde sale esto? De la tercera ley de Newton. O sea, si yo hubiera considerado otra partícula aquí, también par acción-reacción, aquí la sumatoria de esa fuerza, ¿cómo debe ser? Nula, allá, de la sumatoria de estas fuerzas internas, por si acaso, FIJ y FJI, estas dos que son fuerzas
internas. Ahí está. Entonces la sumatoria de fuerzas internas, ¿cómo es? Nula. Entonces, profesor, ¿esto qué significa? De aquí, si esta sumatoria de fuerzas internas siempre va a ser nula, ¿por qué? Porque cada par que tome siempre va a presentar el par acción-reacción, sea la interacción de cualquier tipo que presente. En conclusión, entonces tenemos acá, si hablamos de un sistema, sabemos que el impulso resultante será igual a ¿qué? A la variación de su cantidad de movimiento, ¿o no? Aquí. La variación de la cantidad de movimiento del sistema. Ahí está. Ese es el impulso resultante sobre el sistema. Cantidad de movimiento. Variación de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, el impulso resultante sobre el sistema, que sería igual a, ya, sería el impulso o la sumatoria de los impulsos producidos por quién. En este caso, tanto por las fuerzas internas como por las fuerzas externas, ¿correcto? Aquí, impulso de las fuerzas internas más la sumatoria de los impulsos de la primera hasta la enésima de estos impulsos de las fuerzas externas. Y esto sería la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, aquí, esto es nulo. Esto, de aquí, siempre, siempre es nulo. Ahí está. Y de aquí también tendríamos que la sumatoria, entonces, de todos los impulsos producidos por esas fuerzas externas, desde la primera hasta la enésima, debe corresponder a la variación de la cantidad de movimiento del sistema. Ahí está. Así de esta manera. Entonces, si yo tengo esta relación, entonces tenemos, si yo tengo fuerzas externas, entonces, las fuerzas externas, ¿qué hacen? Varían la cantidad de movimiento del sistema. Entonces aquí, si está variando esa cantidad de movimiento del sistema, ¿qué es lo que puedo decir? Allá, en este caso, perdón, aquí ¿qué digo? Allá, si varía esa cantidad de movimiento, y acá tenemos lo siguiente. En este caso, de aquí, podemos decir de que en este caso, si estamos en un sistema aislado, ¿qué va a pasar? Allá, si yo tengo un sistema aislado, en un sistema aislado, ¿qué significa? En un sistema aislado, en el cual la fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas externas, ¿cómo debe ser? Nula. Entonces, si la suma de fuerzas externas sea nula, entonces, ¿qué es lo que se tiene? De que este impulso aquí, ¿cómo sería? Entonces, si esto se cumple, entonces la sumatoria desde la primera hasta la enésima de esos impulsos de las fuerzas externas, ¿cómo debe ser? Nulo también. A este. Así es, hombre. ¿Muy bien? Listo. Eso es lo que observamos. Entonces, si esa sumatoria es nula,
Entonces, señores, de acá tenemos lo siguiente. Si sumamos desde el primero hasta el enésimo de los impulsos, entonces si esto es nulo, es aquí, si esto es nulo, será igual a ¿qué? A la variación de la cantidad de movimiento del sistema. ¿Y esto qué es igual? A cantidad de movimiento del sistema al final, menos la cantidad de movimiento del sistema al inicio. Se va esto para allá, ¿qué tengo? Cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema al final. Y acá, ¿a qué conclusión llegamos? A la famosa ley de conservación del momento lineal. ¿Y esto qué significa? A esto se le llama la ley de conservación del momento lineal. Muy bien. Entonces, ¿en qué caso se conserva el momento lineal? Siempre que la sumatoria de los impulsos de la fuerza externa sea nula, es decir, puede ser un caso en el cual el sistema esté aislado, o en el caso más ideal, cuando no hay fuerza externa aplicada sobre el sistema. Pero claro, eso es algo bien ideal, ¿no? Bien. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adelante. Muy bien. Listo. Entonces, pero también existe otro caso. Por ejemplo, como aquí yo tengo que la sumatoria de fuerzas internas siempre va a ser nula, entonces, si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí que la cantidad de movimiento se conserva siempre, entonces, ¿en qué casos es útil esta conservación de la cantidad de movimiento por un sistema? Por ejemplo, en el caso que tengamos una explosión o un choque. Vamos a hablar de choques o de colisiones. Muy bien. Ahí está. Bien. Oh, nos queda cuánto, 20 minutos, no vamos a avanzar mucho ya. Caballero, vamos a solamente definirlo y de ahí tomamos la asistencia. Veamos, cuando hablamos de choques, decimos acá, son interacciones violentas. Se dice que son violentas debido al valor de la fuerza que se origina en estos. Ahí está. Entonces, debido a ello, tenemos ahí a la llamada o al llamado choque. Pero esa fuerza aquí que se origina es en cortísimos intervalos de tiempo, ¿correcto? Ahí está. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Aquí, coma, en cortos intervalos de tiempo. ¿Bien? Intervalos de tiempo. Ahí está.
Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Muy bien, señor. Ahí está. Entonces, por aquí podemos observar. Ahora sí, acá nos vamos a quedar, chicos. Vamos a tomarle la asistencia, muy bien. Bien. Listo. Por acá. Muy bien. Muy bien. Bien. A ver, rapidito nomás, chicos. ¿Dicen presente o escriben por el chat, por favor? A ver, Aliaga. Presente, profesor. Bien. Ah, nos faltó alguien. Alfaro. Presente. Aliaga también. Andía. Presente, profe. Uy, qué raro, ahora somos 30. Apareció y desapareció uno, éramos 31. Vallarta. Sí. ¿Cómo? Vallarta. Ahora sí. Abriste tu micro, pero no te escuchaba, ya no hay problema. Barnechea. Presente, profesor. Gracias. Casanova. Presente. Gracias. Chaiña. Chaiña. Ya. Colque. Presente, profesor. Gracias. Dávila. David, presente, profesor. Gracias. Dosa. Ahí está. Figueroa. Presente, profesor. Gracias. Gamboa. Presente, profesor. Gracias. Ilururi. Presente, profesor. Gracias. Guamán. León. Presente, profesor. Gracias. Limachi. Presente. Gracias. Mantari. Presente, profesor. Gracias. Mauricio. Presente, profesor. Gracias. Mejía. Presente, profesor. Gracias. Mesa. Presente, profesor. Gracias. Montes. Presente, profesor. Gracias. Obregón. ¿No está? Ya. Ore. Paquillauri. Presente, profesor. Gracias. Paredes. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Gracias. Ramírez. Ramírez, ¿estás ahí? Vi tu micro, pero no te escuché. Sí, ¿no? Ahora sí. Listo. Reyes. Reyes. Surca Quispe. Tolentino. Torres. Presente, profesor. Torres, ya. Perfecto, Oscar. Vázquez Presente, profesor. y Belis de Villa. Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Profesor, una consulta. Dime, dime. ¿Este miércoles va a ser la segunda PC? Sí, mi Miércoles que estimado. viene. Sí, Ok, hasta profesor. donde yo sé, porque el profe, a ver, yo supongo que ustedes, es que me parece irrisorio de que ustedes no conozcan ni su propio cronograma. A ver, ¿dónde está? No, física 1, coordinación, lista de grupos, material, este de aquí, cronograma, este es del otro ciclo, ¿dónde está? Acá está. Mm, Miren, ¿se acuerdan que les compartí esto?
El cronograma actualizado. A ver, un ratito. Está en su aula virtual, chicos. Ahí está. Este cronograma, bueno, es base para todas las facultades. Y en cuanto a los laboratorios, por acá estaba sesiones. Luego el link. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es 22. Qué raro. Mira, lo voy a buscar, se lo voy a mandar, pero para este miércoles era la segunda PC. ¿Ya? Lo voy a buscar, no lo tengo ahorita acá. Yo no me acuerdo que lo había puesto. ¿Ya? Bien, chicos, terminamos aquí nuestra sesión. Bien, ¿dónde está? Recording stopped. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente sesión, el día miércoles, ¿ya?